bien, entonces señores, continuamos. Entonces, ¿qué habíamos visto? El modelo básico de crecimiento económico, modelo de Solow y Schwab. Pues habíamos visto el tema de las características del modelo, la función de producción, el capital de estado estacionario. Iniciamos primero suponiendo que la población era constante. Ahora vamos a levantamos el supuesto con crecimiento de la población y analizábamos el estado estacionario con ese último supuesto de crecimiento de la población. Ahora vamos a ver que inclusive a pesar de haber alcanzado ese nivel de crecimiento de estado estacionario, y entonces que una economía tenga un nivel de ingreso mayor no significa necesariamente que su nivel de bienestar sea mayor. Nivel de bienestar. Este elemento, este concepto debemos tenerlo muy en cuenta para los economistas en la teoría económica, que es el bienestar, ¿cierto? Y resulta que el bienestar no va a estar dado para una economía, como lo está implícito dentro de la teoría económica, no está dado por el nivel de crecimiento del capital ni por el nivel del crecimiento del producto, sino más bien como el nivel de consumo que tienen los hogares en esa economía o el nivel de consumo que tienen los individuos. Entonces podemos tener un nivel de ingreso mayor, un nivel de renta muy alto en el estado estacionario, pero eso no significa que nuestro bienestar sea mayor, que eso es uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta en cuanto a las conclusiones e implicancias del modelo de crecimiento. Entonces podríamos pensar que una economía crece siempre más rápido que otra, tarde o temprano terminará teniendo mayores niveles de ingreso o consumo. No obstante, en el estado estacionario, donde no se crece más, no es claro que tener un nivel de ingreso mayor es mejor, porque se puede deber a que se sacrifica mucho más consumo, y sabemos que una mejor aproximación al bienestar no es el nivel de ingreso sino el nivel de consumo. Nos interesa determinar cuánto es cada estado estacionario óptimo, ¿sí? En esa medida, entonces podemos estar en un nivel de estado estacionario, pero ese nivel de estado estacionario no nos garantiza un nivel de consumo máximo. Podemos estar en un estado estacionario sacrificando un mayor nivel de consumo. Entonces ahora el problema es se desea determinar cuánto es cada estado estacionario óptimo, de tal manera que el individuo maximice su consumo. Entonces ahora otro elemento que vamos a analizar en el modelo de Solow. Para este K óptimo debemos determinar cuál es la tasa de ahorro óptima. Entonces, una vez determinado ese K óptimo, debemos determinar cuál es la tasa de ahorro óptima que sustenta dicho equilibrio de largo plazo. Este es un análisis de estado estacionario, es decir, queremos encontrar un K de tal manera que maximicen la función de consumo, ¿sí? Encontrar este K estrella de tal manera que maximice C estrella, que es el consumo en esta economía cerrada sin gobierno, pues va a ser la diferencia entre la función de producción, lo que queda entre lo que es el nivel de renta menos lo que se destina a reponer el capital vía depreciación y vía crecimiento de la población. Entonces debemos maximizar esa diferencia, ¿cierto? Es decir, esto es Y, estado estacionario, y esto es la inversión. Lo que debemos invertir para reponer el capital. Esta diferencia, hacerla, o sea, maximizar o hacerla lo más grande posible, o sea, tener un mayor nivel de consumo. Entonces, ¿cómo llegamos a encontrarla y encontrar ese K estrella? Eso se denomina el K de regla dorada. Por eso aquí está el superíndice KDRD de regla dorada. ¿Y cómo hacemos? Pues entonces esta función acá, sacamos derivada parcial para encontrar el K óptimo del K estrella, y esto queda igualado a 0. Entonces derivamos con respecto a K.
y derivando con respecto acá, pues nos queda que aquí llegamos a la derivada parcial entre el de la función de producción y aquí o sea, de esto de la función me queda la primera derivada, que sería el mismo que la productividad marginal de capital, y derivando esto pues se me va hasta acá y queda, entonces queda esto, la primera derivada aquí, menos esto, y esto queda igualado a 0. Paso el término que está en negativo al otro lado y me queda el tema de la condición de estado estacionario de regla de oro, que en últimas termina siendo que este f', y encontrando esta condición de f', que es la primera derivada, o la productividad marginal del capital igualado a los parámetros de depreciación más crecimiento de la población, haciendo esta condición puedo encontrar el tema del capital de regla de oro. Entonces, si suponemos la función de producción Cobb-Douglas nuevamente, pues podemos llegar a esta expresión que es este K oro. Este K oro es la misma ecuación, se parte de acá y llegamos simplemente reemplazando o teniendo en cuenta que la función de producción es una función de tipo Cobb-Douglas, y despejamos unos pasos sencillos de álgebra y llegamos a esta expresión, que este es el K oro en el contexto de una ecuación Cobb-Douglas que ya habíamos definido previamente. ¿Sí? Si tenemos en cuenta en el caso anterior del capital en estado estacionario, solo en estado estacionario, que era lo que habíamos encontrado anteriormente, que encontramos que el K de estado estacionario sería igual a los parámetros en la Cobb-Douglas, ¿no? A los parámetros tasa de ahorro sobre depreciación más crecimiento de la población, todo esto elevado a la 1 sobre alfa. Entonces encontramos esta similitud entre estas dos condiciones. Noten que en el análisis de la regla de oro tenemos que hacer comparaciones entre estados estacionarios, y lo que encontramos acá es que noten aquí el numerador, aquí es exactamente la misma los dos estados estacionarios, tanto K estado estacionario como K en regla de oro, pero simplemente noten que la única diferencia acá es el numerador en ambas, ¿sí? O sea, haciendo el mismo proceso analítico antes, llegamos a que en este caso son muy similares las dos, pero lo único que cambia aquí es el numerador, que es 1 menos alfa. Entonces podemos concluir al respecto de si el ahorro es suficiente o excesivo para maximizar el consumo de estado estacionario. Entonces aquí lo que nos vamos a centrar es específicamente en estos dos parámetros, que es lo que nos va a diferenciar cuando estamos en un estado estacionario cualquiera y cuando estamos en el nivel de estado estacionario de regla de oro. Entonces tenemos que centrar el análisis en estos dos parámetros con respecto de si el ahorro es suficiente o excesivo para maximizar el consumo de estado estacionario. Entonces, si la tasa de ahorro es igual a 1 menos alfa, entonces la economía se encuentra en su nivel de regla dorada. Pero lo que tienen que analizar es que este término 1 menos alfa, ¿qué es? ¿Qué es pues la propiedad de la Cobb-Douglas? ¿Qué venía siendo 1 menos alfa? Ahí los dejo para que lo piensen. Entonces, si se da esta condición de igualdad, esa tasa de ahorro es igual a la tasa de ahorro de regla de oro. ¿Sí? Si la tasa de ahorro es mayor a 1 menos alfa, el nivel de capital de estado estacionario es demasiado alto y por lo tanto la tasa de ahorro es demasiado alta. ¿Eso qué implica? La tasa de ahorro es demasiado alta y la productividad marginal del capital, estamos en un punto con una productividad marginal del capital muy baja, por lo tanto se requiere una alta tasa de ahorro. Y ahí, digamos, no estamos en condición de regla dorada. Me diría el país, en este segundo caso, es un país que ahorra bastante, tiene unos niveles de ahorro muy altos, y que vendría siendo el caso de las economías del primer mundo. La OCDE y los países desarrollados tienen esta característica, que la tasa de ahorro es mayor a ese criterio 1 menos alfa. Y podemos también tener el caso cuando la tasa de ahorro es menor a 1 menos alfa y el nivel de capital es menor que el que maximiza el consumo en estado estacionario, ¿sí? Es decir, su tasa de ahorro es muy baja. Si su tasa de ahorro es muy baja, sus niveles de inversión son muy bajos, y estamos hablando de el caso de los países
en vías de desarrollo. Entonces, rápidamente vamos a derivar la función de estado estacionario cuando tengo una función de producción Cobb-Douglas. Entonces, acá tenemos que nuestra producción Cobb-Douglas, aquí en términos per cápita, era K a la 1 menos alfa, ¿cierto? Este es nuestra función de producción Cobb-Douglas en términos per cápita. Entonces vamos a aplicar esta condición que me está diciendo acá que era f' de K en regla de oro tiene que ser igual a delta más n. Entonces es aplicar, ¿qué es f'? Pues la derivada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? 1 menos alfa, K a la 1 menos alfa menos 1, 1 y menos 1 se me van, queda K a la menos alfa. Y bueno, aquí me perdonarán ustedes la notación de derivada, hay que ser muy correcto con esto, pero bueno, acá estoy como un poquito afanado. Entonces esto queda, esta derivada es, entonces ¿qué tenemos? Tenemos acá 1 menos alfa sobre K a la alfa. Entonces ahora, de tener aquí que esto es la primera derivada de la función de producción, que la tenemos acá, entonces la escribimos 1 menos alfa, aplicamos la condición sobre K a la alfa va a ser igual a delta más n. Aplicamos el inverso a ambos lados del idente de la ecuación, entonces sería implicar el inverso, sería K a la alfa, esto queda en el denominador y una vez los pasamos, o sea, hacemos inversión, esto quedaría, esta aquí arriba queda en el denominador, pero como invertimos, entonces pasa al numerador, 1 menos alfa sobre delta más n, y para quitarnos este exponente al alfa pues elevamos al inverso, entonces queda K estrella a que es igual a 1 menos alfa sobre delta más n elevado a la 1 sobre alfa. Y obtenemos la expresión que le hemos dicho ahí, la anterior. La anterior era en el caso simplemente el capital, este es el K oro, el K de regla de oro. El anterior que muestra ahí pues ya lo habíamos desarrollado anteriormente en un video anterior, simplemente que esto para el capital de estado estacionario normal era tasa de ahorro sobre delta más n elevado a la 1 sobre alfa. Y ahora continuamos con nuestro análisis. Continuamos acá. Entonces, en la teoría del crecimiento, cuando el capital es mayor que el de la regla dorada, se habla de un equilibrio dinámicamente ineficiente. Hay una estrategia en la cual, sin esfuerzo, todos mejoran. ¿Cómo pueden las economías ahorrar excesivamente? La razón nuevamente es la productividad marginal decreciente. Ya le hemos dicho, entonces, en este ejemplo tenemos una economía que está en un nivel de estado estacionario K estrella. Acá este es ahorro, es el nivel de inversión que corta la curva de lo que se necesita para reponer el capital, tanto por depreciación como por tasa de crecimiento de la población. Noten que en este punto pues se requiere, vamos a agrandarlo un poquitito, en este punto se requiere esta tasa de ahorro que va a ser alta, es alta comparada con esta otra tasa que es la tasa de regla de oro que tenemos acá abajo, y tiene que ser alta y significa que por los rendimientos marginales, productividad marginal decreciente del capital, si ustedes notan, esta pendiente es más acostada para este nivel de tasa de ahorro, ¿sí?
De hecho, la derivada aquí de esta función de inversión pues va a ser S, o sea, tenemos un S una productividad y, o sea, tenemos una tasa de ahorro alta para compensar esa productividad marginal del capital baja, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Noten que simplemente dice esta parte, en este caso estamos analizando los países con altas tasas de ahorro, es decir, altos niveles de inversión y de capital, es decir, los países ricos, los países los países del primer mundo. Entonces lo que me dice ahora es que nosotros podríamos coger toda esta diferencia entre estos dos niveles de capital de estado estacionario y toda esta diferencia consumírnosla o gastarla o destinarla a consumo y disminuir este nivel de capital. O sea, lo que van a hacer eso es una medida consciente sobre la economía. Y es decir, los make policy o las autoridades de política van a decidir que es mejor consumirnos este diferencial de capital, que en últimas estos niveles de capital vienen siendo niveles de producto, es decir, destinémoslo a consumo y podemos de una manera muy fácil que nos conviene a todos consumir más y para que comencemos a bajando la tasa de ahorro, es decir, desahorrando y eso nos va a aumentar el consumo y podemos tener una nueva curva de consumo y llegar a un nuevo nivel de estado estacionario de regla de oro. ¿Cuál es el punto a clave? Claro, en este nivel de regla de oro noten la diferencia acá entre lo que es la función de producción y la curva de ahorro, este ahorro de regla de oro, ¿cierto? Que aquí este nivel, esta diferencia de consumo es mucho más grande con respecto a la que tendríamos acá donde estábamos anteriormente, ¿sí? Esta distancia, noten que esta es la distancia de consumo en este estado estacionario y este es el C de oro o C estrella acá. Entonces, claro, las distancias entre consumos son mucho más grandes y esto nos convendría a todos. Ahora, el otro elemento que ustedes tienen que observar es que la pendiente de la curva de depreciación, que en últimas la pendiente viene siendo este término delta más n, es exactamente igual a la pendiente de o la línea tangente a la curva de función de producción en ese punto. Entonces, en este punto estamos hablando de la productividad marginal del capital. En ese punto tendría que ser igual a delta más n, que es la condición que encontramos. ¿Y qué es ese PMK? Pues es f' de k es igual a delta más n. Entonces vamos a subir acá. F' de k es igual a delta más n, que ese es lo que teníamos acá. Lo que quiero que noten es que es esta condición que teníamos acá. Es que noten cómo el análisis del álgebra, el análisis de las fórmulas tiene una relación exacta, milimétrica, simétrica con el análisis gráfico que nos va a ayudar a entender un montón de cosas. La cuestión del modelo es para entender estos fenómenos. Los modelos los hacen sencillos, pero a nivel es un elemento demasiado pedagógico que simplemente quedarnos en las fórmulas y mirar el desarrollo de una fórmula y llegar a un punto, a una solución particular. No, el análisis lleva a acompañamiento tanto de la fórmula nos dice muchas cosas y eso llevarlo al análisis gráfico. Después de esto tenemos que analizar, venga, pero estas cosas sí se comportan igual en la realidad. ¿Qué ocurre entonces con los países ricos? ¿Qué ocurre con los países pobres? Y empezar a analizar una cantidad de situaciones que comienzan a enriquecer el análisis, ¿sí? Entonces la conclusión es que sería posible alcanzar con una menor tasa de ahorro un capital más productivo, lo que conduciría a un mayor nivel de consumo, para que en equilibrio lo que se invierta alcance también a reponer
lo que se deprecia. Entonces esto es todo el análisis de el capital de regla dorada, la tasa de ahorro de regla dorada y el consumo de regla dorada o el consumo máximo que nos permite, ¿sí? Ahora, el otro elemento de discusión ahí que plantea el libro es cómo una economía descentralizada y de mercado puede ser ineficiente. Ya vemos que estábamos en un estado estacionario normal, un estado estacionario que llegábamos y concluíamos que ese era un equilibrio, pero entonces lo que nos interroga ahora es exacto, como una economía centralizada y de mercado puede ser ineficiente si, como nos dice la teoría macroeconómica de equilibrio, el equilibrio general, el equilibrio debería ser Pareto óptimo, es decir, debería ser eficiente. Entonces este ejemplo permite entender que existe una posibilidad de que los países ahorren mucho. Esto además nos alerta que pretender forzar el ahorro excesivamente puede ser perjudicial. En países desarrollados con elevadas tasas de ahorro, la pregunta acerca de si el ahorro puede ser excesivo, puede ser una pregunta relevante. En países poco desarrollados no es tan relevante porque tienen un nivel de baja tasa de ahorro y un poco nivel de capital, de inversión y por lo tanto de capital. Entonces, ya está ahí, tenemos los elementos de el modelo de Solow-Swan 1956 y ahora procedemos a levantar el otro supuesto inicial que habíamos hecho al principio del modelo clásico, del modelo neoclásico de crecimiento, que es levantar el tema del progreso, el progreso técnico constante, que era esa A que habíamos definido, que estaba constante. Vamos a decir no, vamos a permitir que sufra variaciones esa A, es decir, que tenga crecimiento, que tenga una dinámica en el tiempo. Entonces, ¿por qué es la necesidad de levantar el supuesto del progreso y permitir que exista un progreso tecnológico en el modelo? Pues resulta que, como ya hemos analizado, en el K de estado estacionario, tanto con población constante como con crecimiento de la población, ese K punto en estado estacionario es cero. Es decir, una de las grandes conclusiones del modelo es que en el largo plazo no va a haber crecimiento económico. Y por eso ese tema de la convergencia tanto no condicionada como convergencia condicionada al nivel de estado estacionario. Entonces, resulta que a nivel empírico, con los datos, con la realidad, pues en esa medida el modelo no se ajusta a lo que se ve en los países. Entonces que en los países en el largo plazo, es evidente, sí hay crecimiento. Y tiene una tasa de crecimiento positiva, no es cero, no es K punto, no es cero. Entonces, ese es el gran problema que tiene el modelo de Solow-Swan y es contraintuitivo con la evidencia internacional. Entonces, para hacer compatible esto con el modelo neoclásico es necesario incorporar el crecimiento tecnológico o el progreso técnico. Entonces, partimos nuevamente de nuestra función de producción con nuestro término A mayúscula, anótenlo acá, y entonces vamos a suponer que este parámetro va a la productividad total de los factores. Bueno, no es tan parámetro, ahora vamos a ver que suponer que es una variable, crece a una tasa exógena X. Y al igual que en el apartado anterior, que hemos dicho que L sub t era igual a L sub 0 E elevado a la N por T, también va a ser que AT va a ser igual a sub 0 por E es una constante, la constante de Euler, E elevado a la X por T. ¿Sí? Es decir, va a crecer a una tasa exógena X. Suponer que la productividad total de los factores crece exógenamente implica que solo analizamos, o sea, esto implica que solo analizaremos cuáles son las consecuencias que este avance tecnológico tiene sobre el crecimiento económico. Vamos a analizar la consecuencia de que ese cambio tecnológico tiene sobre el crecimiento económico, pero no explica por qué en algunos países el progreso técnico es mayor que en otros. Entonces, quiere decir que estamos analizando una parte de los modelos de crecimiento que es, digamos, con tasas, parámetro
productividad o tasa de crecimiento exógena, porque habría una serie de modelos posteriores a este donde van a intentar explicar, por ejemplo, cuáles son los determinantes del progreso técnico o tecnológico, cuáles van a ser los determinantes de las tasas de ahorro, etcétera. Esos son modelos más estilizados, más sofisticados. Pero entonces aquí hay una gran limitante de este modelo, y es que vamos a averiguar simplemente las consecuencias que va a tener el cambio tecnológico, pero no explica el por qué de algunos países el progreso técnico es mayor que en otros. Esa es una limitante que va a tener de todas maneras este modelo. Partimos también con el modelo del supuesto anterior, del análisis anterior, que la población crece a una tasa n, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, si la función de producción Scott-Douglas va a tener esta forma, y es un poco medio fea, digámoslo así, y y igual a sub 0, k a la 1 menos alfa, todo esto encerrado entre L sub 0 e elevado a todo esto está encerrado entre paréntesis a la alfa, que en últimas, si hacemos todo este término de adentro, e mayúscula, entonces queda a sub 0 por k a la 1 menos alfa, e a la alfa. Este e significa que está en unidades de eficiencia de trabajo, que esto corresponde a las horas de trabajo disponibles o el número de personas corregidos por la calidad de la fuerza de trabajo. Digamos que lo que estamos suponiendo en este modelo es que todo el efecto del cambio tecnológico, es decir, es el efecto de esa tasa de crecimiento del A, viene a afectar directamente a L. Entonces, ese E en unidades de trabajo eficiente, estamos suponiendo que ese cambio en A, el cambio tecnológico, el progreso tecnológico, afecta directamente el parámetro trabajo, a L. Trabajo afecta directamente a L, es decir, esto puede implicar elementos como mayores niveles de educación en el tiempo, así como los nuevos conocimientos incorporados en la fuerza de trabajo. Ese es el elemento importante de ese supuesto. Hay otras variaciones del modelo en que digamos que esa no va a afectar a L, sino que afecta, por ejemplo, el capital, o que afecte directamente a toda la función de producción. Entonces ese elemento es importante. A es constante, digamos este A inicial o dotación a sub 0, y hay dos factores de producción y retornos constantes a escala, como ya hemos supuesto de la función Cobb-Douglas. El factor K se acumula con inversión y E crece exógenamente a una tasa n más x sobre alfa, ¿cierto? Aquí está tomando esta tasa de crecimiento n más x sobre alfa. N es la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo que ya habíamos supuesto en el capítulo anterior, que era LT es igual a L sub 0 por Euler a la n por t. Entonces este n más x sobre alfa es el elemento de la tasa de crecimiento que hemos definido acá para el progreso tecnológico, ¿sí? Esto es como la sumatoria de las dos. Entonces, como el efecto del progreso técnico afecta directamente la fuerza de trabajo, la multiplicación de estos dos, ¿sí? O sea, entonces como tener aquí a Euler elevado a la x sobre alfa, todo esto por t, y después sacamos factor común. Sacando factor común nos va a dar esta expresión que tenemos acá, Euler entre paréntesis n más x sobre alfa, todo esto multiplicado por t. Trabajamos con una de las variables medidas en términos de unidad de eficiencia, una vez de medidas en términos per cápita, a partir de la ecuación producto-gasto. Entonces ahora vamos a empezar a demostrar todo esto. Partimos de la identidad macroeconómica de cuentas nacionales, o la ecuación producto-gasto, que era que el PIB, el producto, era igual, se destinaba a consumo más inversión, y este es igual a consumo más K punto, es la variación del capital más la proporción del stock de capital que se dedica
a depreciación, lo que hay que compensar por el tema de depreciación. Estos dos elementos pues serían lo que compone la inversión, que estamos hablando que es esto mismo, ¿sí? La identidad. Entonces vamos a empezar acá con los temas rudimentos del álgebra para este caso. Entonces partamos de la expresión y que tenemos acá, que sería, que es, entonces tenemos y, vamos a escribir y igual a c más k punto más delta de k. Vamos a despejar este k punto. Este k punto es el cambio del stock. Estos están en mayúscula, noten la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Este mayúscula es los cambios en el capital con respecto al tiempo, entonces dejémoslo a este lado, los cambios del capital con respecto al tiempo. Entonces el k punto es igual a y menos c menos lo que se destina a ese stock a la depreciación. Y noten que es este y menos c. Por el lado de la renta, sabemos que la renta la podemos destinar a consumo y ahorro, por lo tanto, ¿qué viene siendo el ahorro en esta otra parte de la identidad macroeconómica? Que S va a ser igual a y menos c. Entonces, ¿qué tenemos a y menos c? Entonces, este k punto va a ser igual, y esto es ahorro, pero ¿qué hemos dicho que es ahorro? En el modelo de Solow, una proporción S de la función de producción, o que es lo mismo que es S de Y. Entonces aquí tenemos que esto es S por Y multiplicado en proporciones menos la tasa, la depreciación por el stock de capital. Listo, aquí llegamos a esta primera identidad. Ahora vamos a pasar todo esto a términos de eficiencia. Vamos a pasar todo eso en términos de eficiencia. Entonces dividimos por A por L, esto por A por L, y esto, toda la identidad por A por L para dejarlo en términos de eficiencia. Entonces tenemos esto representado en términos de eficiencia, es K minúscula, K per cápita en términos de eficiencia, punto. La variación va a ser este primer elemento. Este segundo sin dejar a S, o sea, dejando aparte S, va a ser el producto en términos de eficiencia, y este otro también va a ser esto de acá, K gorro, que es en términos de... Entonces, esta identidad que va a ser igual a S al ahorro multiplicado por la función en términos de eficiencia, es decir, en K evaluada en K gorro menos la depreciación por K gorro. Esta primera identidad, entonces pongámoslo acá abajo. Entonces es K gorro punto va a ser igual a S por F de K per cápita gorro menos delta por K per cápita gorro. Es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. Sin pérdida de generalidad, me voy a mover ahora aquí a mi Excel y voy a escribir acá a mi otro tablero. Voy a escribir acá lo siguiente. Resulta que este K gorro punto, es decir, estos movimientos, y noten que el punto es el cambio de esta variable en el tiempo, es decir, este K minúscula gorro es el K per cápita en términos de unidades de eficiencia que ya hemos definido. Entonces aquí va a ser igual, esto es el cambio en K minúscula en términos de eficiencia con respecto al tiempo. Y esto que va a ser igual ahora sí, pues entonces a los cambios en el tiempo de ¿qué? De K mayúscula medida en términos de eficiencia, es decir, sobre A por L.
ese es el elemento que tenemos que encontrar. Es decir, aquí vamos a encontrar este primer elemento, que es el que estamos trabajando. Sobre este primer elemento hay que encontrarlo, no es tan fácil. Y después que encontremos qué significa todo este elemento, igualamos con la otra parte de la identidad. Entonces, ahora visto lo mostrado de esta manera en términos de capital agregado y tecnología y trabajo agregado, entonces podemos encontrar que esto a qué va a ser igual, pues al cambio del capital en el tiempo multiplicado por el denominador, lo dejamos como está, o sea, A por L, menos ahora el numerador se queda quieto por la derivada del denominador y lo dejamos aquí expresado como A por L'. Todo esto sobre el denominador A por L cuadrado. Note que simplemente estamos aplicando el concepto del cociente de derivadas o la derivada de un cociente, y la única diferencia es que todas las variables dependen con respecto al tiempo, entonces hay que dejarlo expresado cuando derivemos con respecto a una variable con respecto al tiempo, y es dejarlo expresado en k punto. O sea, aquí sería A por L punto también, ¿sí? O bueno, queda expresado la multiplicación. Esto que viene siendo igual, entonces vamos a separar los términos. Queda k punto multiplicado por al L. Paso ahora que este va a tener este denominador A por L al cuadrado menos k multiplicado por A punto por L más A por L punto. Y aquí estamos aplicando el concepto de regla del producto en derivadas, no es más, ¿sí? Todo esto sobre A por L al cuadrado. Aquí noten que aquí esto se me va y esto se me va, y entonces ¿qué nos está quedando acá? Entonces nos está quedando k punto por A por L, y esto menos. Ahora, ¿qué hacemos acá? Vamos a dividir o a fraccionar este denominador que tenemos acá, A por L al cuadrado, que podemos escribir esto, toda esta segunda parte, este segundo término, como AK A por L multiplicado todo por A punto por L más A por L punto. Todo esto por A por L. Y en últimas venimos a desarrollar esto acá y volvemos a dividir. Podemos dividir estos dos elementos de la siguiente manera. Vamos a cambiarle de colorcito. ¿Esto cómo quedaría? A punto por L sobre A por L más A por L punto sobre A por L. Y noten qué es lo interesante de este elemento. Entonces, bajo esta expresión que estamos desarrollando, es simplemente esto que está aquí entre corchetes, elimino a la L en este punto, de este cociente, y en el otro elimino a la A. ¿Y qué me va a quedar? Noten ahora que tenemos acá.
¿Qué es esto? Menos, ¿qué es esto que tenemos acá? Pues es simplemente el K per cápita en términos de eficiencia, es decir, K moño sin el punto, porque ahí no está K punto. ¿Y qué eran esos dos términos? A punto sobre A, pues viene siendo, y esto está en paréntesis, A punto sobre A es la tasa de crecimiento del cambio tecnológico. Entonces, ¿cuál era? X sobre alfa más, y que habíamos dicho que era este L punto sobre L, pues la tasa de crecimiento, o está representándome, o sea, el cambio, o sea, eso me está diciendo el cambio en L con respecto a L misma, o sea, en un punto inicial. Entonces, eso es una tasa de crecimiento, y la tasa de crecimiento de la fuerza laboral era N, y ahí tenemos esto. ¿Y esto era igual a qué? Esto es K punto sobre A por L, que es diferente, porque aquí estamos hablando que quien estaba acá era K moño punto. K moño punto. Y entonces ahí tenemos nuestra definición a la que hemos llegado. Y ahora el elemento es despejar este K punto sobre A por L. Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué era este K punto mayúscula sobre A por L? Pues habíamos dicho que esto en la sección anterior habíamos encontrado que era la tasa de ahorro multiplicando la función de producción evaluado en K moño menos delta de K moño, y esto completamos este segundo elemento, ¿sí? O sea, todo esto es igual, los cambios en K moño en el tiempo va a ser igual a menos K moño multiplicado X sobre alfa más N. Y ahora sí nos queda más fácil de operar, simplemente esta expresión, tasa de ahorro multiplicada por la función de producción, aquí ya sacamos factor común, entonces factor común menos, y nos queda es la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento de la fuerza laboral más la tasa de crecimiento del cambio técnico, todo esto multiplicado por K moño. Y entonces llegamos a la expresión donde nos deja el libro, donde nos había dejado el libro. Bueno, ahí no está, pero es escriba la ecuación, ahí ustedes van a ver, es eso, llegamos a todo eso, era para llegar a esta ecuación, F es la tasa de ahorro multiplicado por la función de producción evaluado en K moño menos delta más N más X sobre alfa multiplicado por K moño. Esto es igual a los cambios de K moño en el tiempo, o K evaluado en términos de eficiencia. Algo muy importante aquí, y es que ustedes van a decir, bueno, pero aquí hay algo raro, y es cómo llegó ahí sin necesidad de utilizar las definiciones que habíamos utilizado previamente, que era, y tienen que preguntarse esto, ¿cómo llegamos sin utilizar, por ejemplo, que habíamos dicho que AT era igual a sub 0 multiplicado por Euler a la G por T, elevado a una tasa de crecimiento normal? Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué no utilizamos más bien esa y no habíamos utilizado, por ejemplo, la otra, que era coma L igual LT es igual a L sub 0 elevado a la N por T? ¿Por qué no hemos utilizado esas expresiones? Entonces, claro, si uno
hubiese estudiado álgebra como debe ser para economía, pues uno debe entender, o ya los economistas a estas alturas de la carrera ya deben entender que, por ejemplo, si yo tomo esta expresión y le saco logaritmo natural a toda la expresión, pues ¿qué me va a dar? La multiplicación de esto en logaritmos. Puedo escribirlo como la suma del logaritmo de a más el logaritmo de Euler elevado a la gt. Pues el logaritmo natural con esta constante de Euler se me van y lo único que me queda es g por t. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Derivando con respecto al tiempo, derivando toda esta expresión con respecto al tiempo, ¿qué me va a quedar? ¿Sí? Es decir, que esto a punto sobre a, que es una tasa de crecimiento, es equivalente a yo decir que esto es la derivada del logaritmo natural de a sobre la derivada de at. Y esto es que es igual. Esto me está diciendo que es derivar esta expresión que tengo acá. Y esto, derivar esto con respecto al tiempo, simplemente me va a quedar, o aquí voy a tener, esto es a punto sobre a más g igual a 0, entonces me queda que esto es g. ¿Sí? Igual de esto me va a dar que L punto sobre L, utilizando esta expresión, el cambio en L sobre un punto en L es igual a N. ¿Sí? Y por eso utilicé estas definiciones de álgebra para ubicarlas acá directamente en este paso, pasando de acá, de una vez las pongo acá y esta la pongo acá, sin necesidad de dejarlo, o sea, estoy trabajando las fórmulas en términos generales y con eso me evito de especificar la fórmula en detalle y después enredarme en procesos de álgebra y de derivaciones con respecto al tiempo y etcétera, y sería mucho más difícil. Entonces trabajo la fórmula en términos generales y al final imputo una deducción de una regla que ya sé, que es por la regla de logaritmos. Los cambios de logaritmo con respecto al tiempo es igual a las tasas de crecimiento, y de una vez hago el reemplazo y con eso no me complico, o eso es lo que hacen los autores, no se complican la vida.